gustaría que pusieras ahí en tus notas, ahí estamos, me gustaría que pusieras ahí en tus notas, transformados por amor. Voy a ir leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 22 al versículo 25, o sea, terminamos el capítulo 1. Pero es extraordinario lo que el apóstol Pedro termina diciendo en este capítulo y me encantaría que lo pudiéramos retomar con calma. En algunos aspectos nos vamos a detener en algunas palabras y vamos a tratar de comprender mejor lo que el apóstol Pedro allí nos está enseñando. Amén. Entonces vamos allá a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y vamos a leer hasta el 25. Bienvenidos todos y gracias por compartir. Seguramente a mucha gente más le va a servir la palabra que hoy Dios tiene para nosotros. Dice así: habiendo purificado vuestras almas, escuchen esto, el entendimiento que el apóstol Pedro tiene sobre lo que hace la palabra en el alma de los hijos de Dios. Amén. Vuelvo a recalcar, es crucial en el evangelio, es central en el evangelio la transformación de nuestra alma. No se te olvide, en el evangelio es central la transformación del alma. Alguien dirá, pero el alma ya es salva. Sí, pero necesita ser transformada. No es solamente que el alma y que todo tu ser sea salvo, sino que tu alma se convierta en la realidad que tiene en tu espíritu. Entonces el apóstol Pedro dice, habiendo purificado, miren qué manera de decir cómo es que un alma es transformada. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta, dice qué manera de terminar el versículo 25, está hablando del poderoso efecto de la palabra y dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. Pero vamos a ir a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo que tiene que ver con la transformación de nuestra alma. Saludos, pastora Maribel, un abrazo enorme hasta Nuevo Laredo. Fíjense qué extraordinario lo que el apóstol Pablo enseña allí, el apóstol Pedro en el versículo 22. El versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas. Así que pon primer punto, habiendo purificado vuestras almas. ¿Y cómo el apóstol enseña que el alma se purifica? Fíjense, por la obediencia a la verdad. Número uno, vamos a hablar un poquito. El tema no es la transformación del alma, pero vamos a ver de qué manera vio el apóstol Pedro que el alma es transformada, y no solo eso, sino para qué. ¿Para qué esa alma es transformada? ¿Escucharon? ¿Para qué es transformada? Aquí nos da luz de un aspecto del para qué necesita nuestra alma, tu alma, ser transformado. Lo primero que dice es que, número uno, pon allí, la obediencia a la verdad. Amén. Ahí va. Punto número uno, diría el primo Adal Ramones.
Punto número 1, la obediencia a la verdad transforma el alma. La obediencia a la verdad transforma el alma. Amén. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué mi alma? Puedes poner también allí como ya puntos sobre este general. La obediencia a la realidad, a la verdad, transforma el alma. ¿Por qué es que el alma nuestra debe ser transformada? Pon allí. Porque el que tu alma sea transformada es una evidencia de la calidad de semilla que se te sembró. Repito, tu alma transformada es una evidencia de la calidad y de la naturaleza de la semilla que te fue sembrada. Acuérdense que el apóstol, más adelante, acabamos de leerlo, está diciendo que fuimos como, que fuimos renacidos. ¿De qué? No de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible. Entonces pon tus notas ahí. El evangelio correcto, este evangelio poderoso, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, tiene el poder, es poderoso porque tiene el poder para salvar. Y no solo se está refiriendo a esa salvación de destino, a esa redención en Cristo Jesús que Él por su obra perfecta nos otorgó por gracia y somos salvos, sino también se están refiriendo a que este evangelio, decía el apóstol, no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación. O sea, ellos entendían el nivel y la calidad de semilla que había sido sembrada en nosotros. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, tú eres un renacido por la calidad de semilla que te fue sembrada, y esa semilla es tan poderosa que dice aquí, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, el evangelio que te fue sembrado es poderoso para transformar tu alma. No lo olvides. Entonces, la transformación de tu alma, por eso debemos de permitirnos ser transformados. Debemos de dejarnos, debemos de rendirnos a su verdad. Debemos de rendirnos a su realidad. La palabra que usa el apóstol Pedro, pongan allí otro buen detalle. La palabra que usa el apóstol Pedro en el versículo 22, cuando dice que nuestras almas son purificadas por la obediencia a la verdad, la palabra verdad es aletheia. Entonces, está extraordinario lo que está diciendo. Ojo, está extraordinario lo que está diciendo el apóstol, porque el apóstol está diciendo, la realidad que tú tienes en tu espíritu, que tu espíritu ya disfruta y ya aporta, si tu alma obedece a esa realidad, escuchen esto, si tu alma obedece a esa realidad, tu alma va a ser, la palabra que usa aquí es purificada, que obviamente tiene que ver con la transformación, porque lo que el apóstol está queriendo decir es que cuando nuestra alma, escuchen, se rinde a esa realidad, entonces nuestra alma empieza a ser despojada de todo aquello que es falso. Y eso tiene que ver con la transformación de nuestra alma, eso tiene que ver con la formación de Cristo en nosotros. O sea, vean qué extraordinario lo que el apóstol Pedro está diciendo. Está diciendo, otra cosa que nos está diciendo, escribe ahí en tus notas, el evangelio es netamente transformador. El evangelio es netamente transformador. ¿Por qué? Porque no es una filosofía. Evangelio no son doctrinas. Evangelio no son conceptos. Evangelio es la semilla incorruptible que nos ha sido sembrada
que es poderosa para transformar nuestro ser. Entonces, la transformación de tu alma es evidencia de que el Evangelio no es una fantasía. Es evidencia de que el Evangelio no es una ideología, no es una filosofía. Cuando nuestra vida es transformada, lo hemos platicado varias veces, cuando nuestra vida es transformada, es precisamente o se convierte en una expresión del Evangelio, porque el Evangelio contiene la misma vida de Dios. Cuando nuestra vida es transformada, entonces nuestra vida se convierte en una expresión de ese Evangelio que el mundo va a poder ver. No son dogmas este Evangelio, por eso, este Evangelio que tú y yo predicamos no son conceptos, no son dogmas, no es religión. Este Evangelio que predicamos, ¿qué es? Es la semilla incorruptible que nos fue sembrada, escuchen esto, que transforma nuestra vida y que ahora es expresada y el mundo la puede ver. Qué importante es que el Evangelio pone allí, no se quede en conceptos. Conceptos como cuáles, a veces lo entendemos, ¿no? Y decimos, somos amados. Así es, somos amados. Y no sabemos algunos textos de cuánto nos ama Dios. Y eso lo enseña el Evangelio, claro. Pero ¿de qué me sirve? Fíjense, ¿de qué me sirve que yo sepa que soy amado? Pon ahí en tus notas, si no puedo amar a otros. ¿De qué me sirve que soy amado si no amo? Por eso lo que estoy diciendo es, el Evangelio no es un concepto que aprendo, sino el Evangelio es una semilla de vida que me fue sembrada. Repito, el Evangelio no es un concepto que aprendo, sino es una semilla de vida que me fue sembrada. Porque cuando yo comprendo que soy amado, es un ejemplo nada más, pero así lo podemos ver en muchas cosas. Yo comprendo que soy amado, me entiendo amado, pero entonces puedo amar, porque eso se convierte en vida en mí. ¿De qué me sirve que yo sepa que estoy justificado? Puse yo aquí y varios aspectos. ¿De qué me sirve que yo sepa que estoy justificado si mis acciones son injustas? ¿De qué sirve que yo sepa que soy justo si camino en injusticia o practico la injusticia? ¿Se dan cuenta? No es un concepto aprendido, sino es una semilla de vida que nos fue dada para que nosotros sea que una expresión no a través de palabras, sino a través de nuestra vida diaria, por causa de la semilla que nos fue sembrada. ¿De qué me sirve que yo sepa que soy perdonado? Que yo sepa que Cristo murió en la cruz y que Él pagó todos mis pecados, pero yo no puedo perdonar al que me ofende. ¿Sí me explico? Entonces, yo sé que soy perdonado, pero no puedo perdonar. Pero no puedo pasar por alto la ofensa. Entonces nosotros tenemos que ser... ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Porque tenemos que dejar que lo que Dios nos está enviando, que es su palabra, llegue a lo profundo de nuestro ser. Y nuestra mente no lo coloque en un espacio, voy a decirlo así, como en un archivo muerto, sino que dejemos que cada semilla de vida, escuchen esto, que el Señor lanza a nosotros, sea eso. Sepamos que es una semilla poderosa, de una altísima calidad. Es una semilla de una naturaleza extraordinaria, divina, que ahora me ha sido sembrada y que es capaz de transformarme. Entonces, si yo me entiendo perdonado, pero esa semilla es vida y no es solo un concepto, voy a empezar a dejar que ese perdón inunde todo mi ser y mi interior y me dé cuenta de la magnitud, oigan, de la magnitud del perdón que Dios me ha dado, y pueda yo también entender que de tal manera me ha amado el Señor que puedo yo expresar
ese mismo nivel de perdón. Puse yo otras cosas. ¿De qué me sirve estar perdonado si guardo tanto rencor? ¿De qué nos sirve entender que somos santos si seguimos viviendo en la carne? ¿De qué me sirve entender que estoy reconciliado con Dios? Fíjense, estoy reconciliado con Dios, pero lo ignoro todo el tiempo. ¿De qué me sirve entender que soy hijo de Dios, pero no maduro para disfrutar la herencia? O sea, ¿de qué me sirve entender que soy el cuerpo de Cristo, pero nunca me sujeto a la cabeza? Porque luego ahí decimos, no, somos el cuerpo de Cristo. Sí, amén, sí, pero el cuerpo es de Cristo y la cabeza pues es Él. Si yo ya sé que soy el cuerpo de Cristo, entonces tengo que dejar que eso sea una realidad en mi vida. ¿Y cómo yo dejo que sea una realidad en mi vida? ¿Y cómo yo manifiesto que es una realidad en mi vida? Cuando me sujeto a la cabeza que es Cristo. Yo puse aquí, ¿de qué me sirve ser perfecto? Y decimos, ¿no? Decimos, somos perfectos, somos santos, juntos y perfectos. Sí, pero si esa perfección no me sirve de mucho, si esa perfección no la disfruta mi alma. Gracias, Mirna. Saludos, Mirna. Dice Mirna, lo que Dios me ha dado no es para ser guardado, es para ser expresado. Amén. Es para ser expresado. Entonces, la transformación de tu alma, escribe allí, vamos rápido porque son muchas cosas. La transformación de tu alma es muy importante. Ya lo dije, porque la transformación de tu alma es una evidencia. Yo decía, las doctrinas todas son debatibles, desgraciadamente. Aunque hay verdades absolutas que no se debían de debatir, pero la gente que quiere debatir lo debate. O sea, hay gente que busca debatir todo. Las doctrinas son muy debatibles, pero lo que no se puede debatir, lo que no se puede anular es la transformación de tu vida. Cuando tu vida es transformada, ¿quién puede negar eso? ¿Quién puede anular eso? Nadie. Cuando una vida es transformada, es una evidencia de que este evangelio es verdad. Es la evidencia. Por eso es importante la transformación. Porque deja ver que la semilla que te fue plantada es la semilla correcta. Luego decimos, ya no estamos en religión, ¿verdad, pastor? Ya no somos religiosos. Pero, perdón que lo diga, no, me refiero solo a los de Iztapalapa, ¿vale? Los demás no. Pero luego digo, ya no somos religiosos, pero nos comportamos a veces como tales, o a veces somos muy orgullosos también. O sea, ¿verdad, pastor? Que ya no somos religiosos. Bueno, pero si ya no eres religioso, porque supuestamente estás escuchando este evangelio de la verdad presente, este evangelio del nuevo pacto, pues deja que te transforme. Amén. Deja que te transforme. Esto no es una teoría. Esto no es una nueva doctrina. Esta es la vida de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, por eso es importante que tu vida sea transformada para que deje ver al mundo que la semilla que te fue sembrada fue una semilla correcta, de un alto nivel de eficacia, una semilla con una naturaleza divina. Nos podemos llenar del evangelio del nuevo pacto y no ser transformados, porque lo podemos dejar malamente como en una parte de nuestro cerebro, como una información más de una nueva doctrina que aprendí. Y eso no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que si hoy tú o mañana o cuando estés escuchando, cuando escuches a extraordinarios edificadores que Dios ha levantado, escucha la palabra y te doy un consejo, cree la palabra. ¿Me escuchaste? Escucha la palabra, cree la palabra, pero no solo eso. El apóstol Pedro, vamos a la recomendación del apóstol Pedro. Porque no solo es con estar escuchando, no solo es saturarme de oír, saturarme de escuchar, no solo es eso. Él dice, así lo dijo él, que el alma es transformada por la obediencia. Fíjense,
por la obediencia a la realidad, porque la palabra que usa, que se traduce en español, verdad, la palabra que usa el apóstol Pedro es aletheia, que es realidad. Entonces, escribe en tus notas, el nivel de transformación de mi alma radica en la obediencia que yo tengo a esta nueva realidad que me propone Dios por su Espíritu. Entonces, no es, vuelvo a decirlo, y si es necesario, vuélvelo a apuntar allí, esto no es una ideología, esto no es un nuevo conocimiento, esto no es una nueva doctrina ni un nuevo evangelio. Lo que estamos entendiendo por el Espíritu es mejor. ¿Saben qué es lo que está pasando hoy con toda la iglesia en el mundo? Estamos entendiendo mejor la realidad del evangelio. Pero esa realidad del evangelio es una propuesta, siempre lo he dicho. Dios, cada vez que escucha su palabra, la semilla correcta, te está proponiendo una nueva realidad. Eso escríbelo allí. Cada vez que tú escuchas una palabra correcta que sale de la boca de Dios, es una nueva realidad que Dios te está proponiendo. Pero se queda allí. Sigue siendo una propuesta. Sigue siendo una propuesta. ¿Por qué es una propuesta? Porque lo que Dios está esperando es que tú obedezcas a esa nueva realidad que Él ya depositó en tu interior por el Espíritu. Entonces es importante, chicos, la obediencia a esta nueva realidad que el Señor nos está proponiendo. Es bueno que sigas escuchando. Ahorita alguien va a decir, qué bueno, pastor, que dijo que estamos escuchando demasiado. Sí, es cierto, ahí nos vemos después. Y se van a desconectar todos y me voy a quedar yo aquí solito, no importa. Pues nos seguimos, ¿no? Alguien lo verá después. Y sé que a alguien le va a servir, pero estoy convencido, y primero a mí te lo voy a decir. Cuando estaba yo preparando esta porción de la palabra, yo dije, Señor, gracias por recordarme que yo no estoy tampoco llenándome de conocimiento para saber más de ti, sino que al revés, tú me estás dando la oportunidad de conocer más y mejor tu realidad para que yo la obedezca. Amén. Para que yo camine en esa realidad, para que yo vea esa realidad, fíjate lo que voy a decirte, y yo me rinda a esa realidad. Entonces, no hay transformación del alma si no nos rendimos a la realidad que esta palabra poderosa nos está proponiendo. Amén. Es importantísimo eso. Por eso el apóstol lo dice clarito: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la realidad. ¡Wow! Amén. Nuestra alma se transforma en cuanto obedecemos y nos rendimos a esta nueva y gloriosa realidad. Vean lo que dice Primera de Juan 3, versículo 2 y versículo 3. Vamos allá rápido. Primera de Juan 3, versículo 2 y versículo 3. Amados, dice Primera de Juan 3, 2 y 3. Dice, alguien comentó allí, lo voy a leer, no alcanzo a ver su nombre, pero dice, la obediencia a la realidad y verdad de la palabra es importante en nuestra vida para ser transformados en nuestra alma y ésta manifieste esa realidad de esta verdad. Gracias. Vamos a Primera de Juan 3, versículo 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que Juan está diciendo es lo mismo. Juan está diciendo, la condición en la que estamos hoy todavía no manifiesta toda esa gloria. Pero como estamos caminando hacia esa meta, que cada día, escuchen esto, que cada día más de Cristo sea formado en nosotros, para que cada día más de Cristo
sea lo que transforme dentro de nosotros, y ese es nuestro, dice el apóstol Juan, dice, y como deseamos que Cristo se manifieste a través de nosotros, nos purificamos, dice, el que tiene esta esperanza. Escuchen esto. Voy a hacerte yo una pregunta, aquí entra una muy buena pregunta. Fíjense la pregunta que les voy a hacer, y me encantaría que en los comentarios tú la contestaras. Voy a hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu más grande anhelo? ¿Me escuchaste? ¿Cuál es tu más grande deseo? ¿Cuál es tu más grande anhelo? Y me gustaría que pusieras allí. Repito, ¿cuál es tu más grande deseo? ¿Cuál es tu más grande anhelo? ¿Qué es lo que más tú deseas que suceda con tu vida? Gracias, Miri dice manifestar a Cristo. Karina dice manifestar a Cristo en todo. Gracias, Karina. Ya, entonces, oigan, sucede como en la escuela, ¿no? O sucede como en la iglesia, cuando ya uno comenta y así, sí es cierto, yo lo iba a decir, nada más que me lo ganó. Dice Karina, que podamos ser su expresión aquí en la tierra. Maribel López, expresar a Cristo. Ok, pastora Maribel, ¿está de acuerdo? Es que la pregunta va en este sentido. Dice alguien aquí, puso, excelente pregunta. Antes era ser... gracias, sí, algo puso Noemí, me pareció importante, ya no lo pude ver. Creo que antes mi anhelo era que Dios me aceptara, ¿no? Algo así pusiste. Exacto. Ya no es, ese ya no es mi más grande anhelo. Pero aquí está diciendo el apóstol, escuchen lo que está diciendo el apóstol Juan. Si tu más grande anhelo, escuche esto, y no hay que engañarnos, ¿va? Vamos a ser honestos, yo sé que está bien, o sea, tampoco es que aquí tú expreses y esperemos que aquí nos sinceremos todos, y no, se entiende. Que en el fondo de nuestro corazón, oigan, nosotros sabemos lo que queremos y lo que traemos, ¿vale? Tampoco espero que lo expreses aquí. Pero te voy a decir una cosa. No en todos, esa es la realidad, desgraciadamente. Y eso es, pienso yo, por falta de entendimiento, porque si tú no disfrutas la luz, oigan, porque si tú no disfrutas lo delicioso que es esto, ¿cómo lo vas a anhelar? Vamos a ser honestos. En muchísimos, no voy a dar un porcentaje, pero en muchísimos, su más grande anhelo no es manifestar a Cristo. De hecho, por estar recibiendo un evangelio no tan acertado, voy a llamarle así, un evangelio no tan exacto, muchas gentes, incluso ese evangelio no tan exacto, los hace anhelar otras cosas. Y ese es un gran daño. Por eso nosotros repetimos frecuentemente cuando enseñamos un propósito. Por eso frecuentemente tratamos de ayudar a la gente a que abandone, a que termine, a que suelte otros propósitos que no tienen que ver con el propósito por el cual fueron diseñados. Por eso intentamos que la gente regrese a lo central, regrese a lo que para lo cual fueron creados y fueron diseñados y fueron salvos, para el propósito por el cual Dios les salvó y Dios les llamó. Pero cuando tú no conoces esta gloriosa realidad y no la disfrutas, ¿cómo puedes tú tener ese anhelo? Hay gente que de hecho se le ha sembrado un evangelio, que ese evangelio le ha dicho claramente que jamás va a poder ser como Cristo. Es un evangelio que incluso en muchos ha ocasionado que piensen que son pecadores y lo seguirán siendo siempre hasta que Cristo venga por ellos, hasta que mueran. Entonces, cuando se entiende que cuando no se ha sembrado la semilla correcta, entonces las intenciones pues no son correctas. O cuando se siembra un evangelio donde seguimos fomentando que todo lo terrenal y lo humano es lo más valioso,
Y es lo que más evidencia que Dios está con nosotros. Entonces, ocasionamos que la gente quiera lo terrenal. Y no debiéramos de juzgarlos tan duro, porque al final es el resultado del evangelio que han escuchado. Pero esta pregunta es para ti, si has estado escuchando el evangelio del Nuevo Pacto. ¿En verdad anhelamos, escuchen esto, en verdad anhelamos ser la expresión de Cristo? ¿Ese es nuestro más grande anhelo? ¿Ese es nuestro más profundo deseo? ¿Eso es más grande que la carrera que voy a cursar o que ya cursé? ¿Eso es más valioso que mi título universitario, que mi posición en mi empresa? ¿Eso es más valioso que mi empresa se desarrolle y crezca? ¿Es más valioso que mi vida sea transformada de tal manera que sea una expresión viva de Cristo en la tierra? Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo el apóstol Juan, porque dice, todo aquel que tiene esta esperanza, escuchen esto, todo aquel que tiene ese profundo deseo, todo aquel que quiere que su vida sea transformada para que sea una expresión de Cristo, dice, se purifica a sí mismo. ¡Wow! Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que está diciendo no es religioso. No está diciendo que tengas una vida abnegada y que te vayas allá a un monte y que le dejes de hablar a la gente del mundo y que te aísles para que no te contamines. No está diciendo eso. Lo está diciendo en la misma frecuencia que el apóstol Pedro. Escuchen, aquel que verdaderamente desea que la vida de Cristo lo transforme, porque su más grande deseo en esta vida es ser una expresión de Cristo, esa persona tiene que hacer lo que dijo el apóstol Pedro. Si en verdad quieres que tú seas la expresión de Cristo, debes de dejar que tu alma sea transformada, y tu alma solo puede ser transformada si caminas en obediencia a la realidad que Dios te está proponiendo. La transformación de nuestra alma no es una asignación exclusiva de Dios, no es la labor solamente de Dios, la del alma no. En el espíritu sí. Él te dio vida y eso fue una acción unilateral. Él te amó, Él derramó, Él envió a su Hijo para morir por ti y vertir su vida para que tú tuvieras vida. Es una acción de gracia, totalmente de gracia. Pero tu alma, en tu alma, tú colaboras con Él para que tu alma sea transformada. Eso ponlo allí para que quede bien claro. Y todos caminemos ese camino de transformación. Y ¿saben qué? Para que cuando nos volvamos a ver y cada vez que nos veamos, nos demos cuenta de la maravilla de Dios en nosotros y seamos transformados y nos demos cuenta, wow, cuántas cosas tan extraordinarias está haciendo Dios con esta persona, cómo la está transformando. No somos los mismos porque seguimos avanzando, porque nuestro más grande anhelo es ser una expresión fidedigna, leal, fiel de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y cómo es que ustedes están avanzando? ¿Por qué? ¿Por qué estamos avanzando? Porque estamos rindiéndonos a la realidad que Él nos está mostrando. Cada palabra que nos muestra su realidad, esa propuesta nosotros la estamos aceptando y nos estamos rindiendo a ella. Entonces vamos en un camino de transformación y de crecimiento. Por eso el apóstol Juan, por eso la pregunta es importante. ¿Verdaderamente ese es nuestro deseo? A lo mejor alguien también puede decir, yo nunca lo había pensado, pastor. Yo tengo muchos deseos. Mi más grande deseo era tener una bonita familia. Mi más grande deseo era tener 4 hijos. Mi más grande anhelo era casarme. Mi más grande anhelo
A lo mejor para alguien, para un pastor, pues mi más grande anhelo era tener una iglesia, o tener 2, o tener 3. No, el apóstol Juan dice, como hijos de Dios, quien tiene como la máxima esperanza en su vida de que Cristo sea manifestado, una persona que ha decidido y que esa es su máxima esperanza, se purifica a sí misma. En otras palabras, lo que Pedro dijo en su carta. Dice, gracias pastora Maribel, no puede haber una expresión de Cristo cuando no hay una formación de Él. Así es, Cristo no puede ser expresado si primero no ha sido formado en nuestra alma. Amén. Vamos a Mateo, vaya allá Mateo capítulo 21, versículo 42, ¿vale? Mateo 21, versículo 42. Miren, ¿de qué se trata el reino? ¿De qué se trata el reino? El apóstol Pedro entonces está hablando de que la transformación del alma tiene que ver con una obediencia a la realidad. Entonces pon allí en tus notas obediencia. ¿De qué nivel de obediencia? ¿Por qué obediencia es importante? Miren lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo, ¿no? ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino, escuchen esto, versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios, fíjense, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Wow. Ven el versículo 43. Por tanto os digo, vean lo que dice Jesús del reino. Es bien interesante. Saludo, Luz. Así es, de esa misma manera no crecemos si Cristo no ha sido formado. Formación de Cristo, crecimiento y madurez espiritual son sinónimos. Amén. Formación de Cristo, crecimiento, madurez espiritual son sinónimos. Es un alma que está prosperando. Es un alma que está prosperando. Un alma que prospera es un alma que también está siendo formada. Pero vean el versículo 43 de Mateo 21. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Le estaba diciendo a los fariseos y le estaba diciendo a los judíos religiosos. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, escuchen, que produzca los frutos de él. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y qué significa esto de que produzca los frutos de él? El reino de Dios es lo que está diciendo, será dado a gente que produzca el fruto de él. ¿Cómo podemos hablar del reino de Dios? Estoy hablando del nivel de obediencia, ¿Cómo podemos hablar del reino de Dios sin expresar el gobierno de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hablar del reino de Dios, fíjense, si cuando Él nos presenta su realidad, cuando Él nos muestra su realidad, nosotros no obedecemos a esa verdad? Por eso lo que está diciendo el Señor Jesús en el versículo 43 es, la gente, escuchen, que disfrutará este reino, la gente que será efectiva en este reino, que es, claro, ahí lo estaba diciendo en un futuro por el reino que iba a ser manifestado, pero para ti, para mí, ya es una realidad, ya es una verdad presente. La gente que disfruta este reino, la gente que opera efectivamente en este reino, ¿quién es?
Es la gente que cuando el Señor le está presentando la realidad de este reino, obedece y se rinde a esa realidad. Por eso dice el Señor, el reino de Dios, le dice a ellos, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, escribe, ¿cuál es el fruto que el Señor espera de ti? De acuerdo a la semilla que te sembró. ¿Cuál es el fruto que el Señor espera de ti? El fruto, pon allí, que el Señor espera de mí, es la expresión de la vida de su Hijo, porque la semilla que me sembró, esa semilla incorruptible, es la semilla del Hijo de Dios que ahora está en mí y que al crecer y desarrollarse y al gobernarme, entonces puedo expresar y puedo disfrutar y puedo operar en el reino de Dios. Porque la vida, escribe en tus notas, la vida que es efectiva en el reino de Dios es la vida del Hijo. En el reino de Dios, tú y yo no hacemos lo que nos da la gana. En el reino de Dios hacemos lo que hace el Hijo. Entonces operamos efectivamente en este reino de Dios. Extraordinario. El fruto entonces del reino de Dios, escribe, el fruto del reino de Dios es una vida gobernada por Él. Es un alma sujeta al Rey. Repito, el fruto del reino de Dios es una vida gobernada por Él. Es una vida, ¿qué? Es una vida, un alma sujeta al Rey. El fruto del reino de Dios es el gobierno de Dios expresado a través de nosotros en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos, o esa es la respuesta que Dios espera de nosotros. Responder en obediencia ante la realidad que Él me está proponiendo. Ahora, vean qué maravilloso. Escribe, esta obediencia, gracias, dice la pastora Maribel, en el reino de Dios todo es productividad, así es, todo. Escribe otro detalle de esta obediencia de la que el apóstol Pedro estaba hablando. Esta obediencia es una obediencia que se expresa por naturaleza. Es una obediencia que se expresa por naturaleza. Ahora, otro detalle que dice el apóstol Pedro, porque dice allí en Primera de Pedro 1, versículo 22, que esto es mediante el Espíritu. Amén. Entonces vamos allá. ¿Cómo que mediante el Espíritu? Pon en tus notas. Mediante el Espíritu. Recapitulo rápido para que quede todo bien cuadrado. El apóstol Pedro está diciendo que hay una transformación que sucede en el alma mediante la obediencia a esta realidad. Amén. Entonces dijimos que un alma es transformada de acuerdo al nivel de obediencia a la realidad. Y ya dijimos que en este reino el Padre por eso lo que está esperando es que los hijos de Dios demos el fruto de la vida del Hijo de acuerdo a la semilla que Él nos sembró. Pero no podemos nosotros dar ese fruto si no obedecemos a la verdad, o sea, a la realidad que Él nos propone. Y obedecer a la realidad es dejar que la vida de Cristo esté transformando nuestro ser. ¿Ok? Pero esto dice el apóstol Pedro que sucede mediante el Espíritu. Ahora, mediante el Espíritu puede ser entendido de dos facetas o de dos maneras. Una refiriéndose al Espíritu de Dios, por supuesto,
y otra refiriéndose a nuestro espíritu vivificado. Escribe allí, con respecto al Espíritu de Dios, no olvidemos, porque es que la transformación viene mediante el Espíritu. Porque en el Espíritu de Dios, y ya esto lo hablamos y esto lo entendemos en la economía divina, es extraordinario. Saludos, Chuy Torres, un abrazo. Fíjense, es extraordinario entender y meditar en la economía divina de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. De verdad que es algo que todo el mundo debemos de entender, porque el Espíritu Santo no es solamente para hablar en lenguas, no es solamente para interpretar lenguas, no es solamente para tener una experiencia sensorial o un éxtasis. No, el Espíritu Santo era indispensable que estuviera en tu vida y en mi vida, porque Él mismo contiene al Padre y al Hijo. Y es por el Espíritu, pon ahí en tus notas, que tú y yo podemos tener la experiencia extraordinaria de tener comunión con el Padre y con el Hijo en el Espíritu. Repito, es por el Espíritu que tú y yo podemos tener la experiencia extraordinaria de tener comunión con el Padre y el Hijo. Porque es el Espíritu el que nos permite experimentar esa realidad. Eso es extraordinario, chicos. Digo, gracias a Dios por hablar en lenguas, gracias a Dios por interpretarlas, gracias a Dios por todo lo demás que el maravilloso Espíritu hace. Pero el Espíritu Santo, lo que realmente Él nos trajo cuando vino y Él tomó nuestra vida como su casa y se hizo uno con nosotros, fue para que tú y yo empezáramos a experimentar lo que sin el Espíritu era imposible, que era experimentar la vida del Padre y del Hijo dentro de nosotros. Por eso no olvidemos, escribe en tus notas, que tanto el Padre como el Hijo están ahora en el Espíritu. Y todo lo que está en el Padre, acuérdense, está en el Hijo, porque el Padre lo quiso vertir en Él. Y tanto el Padre como el Hijo, con todo lo que ellos son, ve qué extraordinario, se encuentra contenido e introducido en el Espíritu. Y ahora el Espíritu, ve qué hermoso, está en nosotros. Entonces, lo que pudiéramos decir en mexicano, tenemos un paquete glorioso, si se puede decir así. Yo sé que el Señor me entiende y no se enoja, nomás es para que nos entendamos mejor. Es un paquete extraordinario el que tenemos dentro. Por eso el apóstol Pedro dice, la transformación de tu alma sucede por el Espíritu, porque en el Espíritu tienes todo lo divino dentro de ti. ¡Wow! Por eso Jesús en Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué? Testimonio acerca de mí. ¿Por qué le llama el Espíritu de verdad? De nuevo, la palabra que se usa allí, el Espíritu de verdad, la palabra que usa es el Espíritu de la aletheia. De nuevo la palabra es aletheia. Lo que está diciendo es, Él es el Espíritu de la realidad. En otras palabras, chicos, ve qué extraordinario. Tú y yo, pon allí en tus notas, tú y yo estamos habilitados, para poder experimentar esta nueva realidad en Cristo por causa del Espíritu. Él es el Espíritu de la realidad. Él es el Espíritu que nos enseñará todos los detalles de esta realidad, de este reino. Ve qué maravilloso. Él es el Espíritu que nos mostrará todas las riquezas del Padre y que son enormes. Este es el Espíritu que nos mostrará cuánto amor nos tuvo el Padre y cuánto amor y riquezas el Padre tiene
que envió a su Hijo. Y este es el Espíritu que nos revelará a Cristo Jesús. ¿Que quién es Cristo? Cristo es la imagen de Dios. Es el Espíritu que nos muestra a Cristo para que podamos ver al Padre. Porque no podemos entender al Padre si no podemos ver al Hijo. Ninguno de nosotros puede conocer a Dios si no es a través de Cristo. Pero tú no puedes conocer la realidad de Cristo si no es por el Espíritu. Por eso, mejor que la teología, lo explicaba el otro día, mejor que la teología, mejor que la teología es Cristo para enseñarnos quién es Dios, para mostrarnos a nuestro Padre amoroso. Mejor que la teología es Cristo para darnos y mostrarnos los detalles maravillosos de nuestro Padre Celestial. Pero no pudiéramos conocer nada de la realidad de Cristo si no fuera por el Espíritu. Entonces, cuando tú entiendes esto, dices, gracias Dios, porque tu Espíritu está en mí. Y por el Espíritu, por eso tú vas a encontrar en la Escritura muchas veces que hablan ellos de la comunión en el Espíritu. Cuando están diciendo, y la comunión en el Espíritu, lo que están diciendo es que solo en el Espíritu puedes tú tener comunión con el Padre, con el Hijo, y ahora, porque hay algo que el Hijo tiene. Pon ahí en tus notas, el Hijo tiene un cuerpo. El Hijo tiene un cuerpo y ese cuerpo se llama iglesia. Entonces, por la realidad del Espíritu, por este maravilloso Espíritu, podemos tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y todo ser uno en el Espíritu. Eso es extraordinario. Ok, eso sería un tema, ¿verdad? Eso sería un tema. Pero vean qué hermoso. Y todo lo digo, ¿por qué? Porque lo que está diciendo el apóstol Pedro, escúchenlo. O sea, el apóstol Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¡Wow! ¿Mediante qué? El Espíritu. Maravilloso. Y con esto voy a terminar. Vamos de nuevo a ese pasaje, ahí en Pedro. Pedro capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Todos allá, porque de aquí vamos a ir a otro detalle extraordinario que nos enseña el apóstol Pedro del efecto transformador de nuestra alma. Vean qué detalle tan extraordinario mete aquí Pedro, que a mí me maravilló cuando lo vi. No lo había visto, soy honesto, y me quedé impactado. Dije, wow, qué extraordinario, qué clarito está. Dice la pastora Maribel, el Padre es glorificado en el Hijo y el Hijo es glorificado a través de nosotros, su cuerpo. Amén. Qué extraordinario, ¿no? Maravilloso. Entonces, somos su expresión. Y ahora, seguramente en tu corazón, ahí en tu interior, va a crecer más el decir, sí es cierto. Lo más sublime que podemos experimentar en esta tierra es ser la expresión del Hijo. Es poder expresar a Dios en esta tierra. Y como es lo que más deseo, haré todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario para que eso suceda en mi vida. Me rendiré cada vez que el Señor me esté proponiendo su realidad. Y obedeceré a esa realidad. Porque ese es el fruto que el Señor espera. Fíjense, ese es el fruto que el Señor espera de aquellos a los que les ha entregado su reino. Acuérdense que el reino ya no se los dejó a ellos, porque convirtieron la palabra espiritual en una religión. Y además, no solo por eso, porque desecharon a la piedra del ángulo, o sea, lo desecharon a él. Entonces dijo, ok,
El reino ya no es para ustedes porque desecharon al Hijo, a la piedra angular. De nuevo somos privilegiados. Gracias, Mirna, cierto. Ya no es de ustedes porque desecharon al Hijo, a la piedra del ángulo. Y ahora se lo doy a quienes, a aquellos que han aceptado la piedra del ángulo, pero no solo eso, sino a aquellos que han aceptado la piedra del ángulo y que la piedra angular, que es Cristo, los gobierna y dan entonces el fruto que el Padre quiere de este reino. El fruto que el Padre quiere de este reino es la vida del Hijo de Dios. Pero no puede haber expresión de la vida del Hijo si nosotros no obedecemos a su realidad. O sea, si no somos una vida gobernada por el Hijo, ¿cómo podemos nosotros ser efectivos en el gobierno de Dios, en su reino? ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos ahora a ver ese último detalle del resultado de la transformación de nuestra alma. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y ahí vienen 3 palabras claves. Ponlas ahí en tus notas, para el amor. Por eso la transmisión se llama Transformados para Amor. Alguien habrá pensado, la escribió mal, se equivocó el pastor Jorge. Casi nunca se equivoca, pero se equivocó. No, si me equivoco un montonal de veces. Transformados para amor. Porque eso es lo que dice aquí Pedro. Mediante el Espíritu, escuchen, mediante el Espíritu para el amor. Para el amor. Interesantísimo. ¿Qué significa eso de para el amor? Escribe, esta transformación tiene como propósito final el amor, porque el amor es Cristo. Repito, esta transformación tiene como propósito final el amor. ¿Por qué? Porque el amor es Cristo. Escribe, el amor, y vamos a ver ahorita una parte que estaba yo disfrutándola cuando la estaba haciendo. Dije, wow, qué padrísimo está. Y creo que voy a tardar, ¿me dan 15 minutos más? ¿Sí? ¿Me permiten 15? No se desconecten, ya. 15 minutos y se van a cenar, ¿vale? 15 minutos y se van a dormir. Es más, ni cenen. Se van directo a dormir para que no se cansen. Para que mañana lleguen temprano al trabajo y no les metan ahí un castigo, ¿vale? ¿Me dan 15? Yo sé que sí. Ok. El amor, escribe, el amor es sinónimo de un alma transformada. Escríbanlo así, ahorita se los voy a explicar mejor. El amor es sinónimo de un alma transformada. El amor es sinónimo de un alma transformada que es capaz de ¿qué? Y de allí, repito, el amor es sinónimo de un alma transformada que es capaz de, y te voy a dar una lista que la obtuve para que tú también después la leas, ya se me fue el tiempo, 1 Corintios 13, todos hemos leído 1 Corintios 13, que nos muestra, fíjense, nos muestra a ese Cristo expresado en amor. Fíjate, entonces lo voy a decir así. El amor es sinónimo de un alma transformada que es capaz de sufrir, o sea, soportar cualquier circunstancia con un ánimo estable, con largura de ánimo. El amor es sinónimo de un alma transformada. Fíjate qué poderoso es. Por eso Pedro dijo, el resultado de esta transformación es amor. ¿Por qué? Porque un alma transformada es capaz verdaderamente de ser buena. Es capaz verdaderamente de ser buena, no de fingir ser buena. Yo sé que tú y yo y todos tenemos recuerdos y experiencias
de fingimiento de amor, donde dices, ese no era tan bueno, ese fingía ser bueno. No, un alma transformada expresa verdaderamente la bondad de Cristo a través de ella. La palabra que usa es Crestos, que significa que es útil o es como un buen empleado. Eso significa, o sea, significa que tu alma, cuando es transformada, expresa amor en un nivel, fíjense qué bonito, de servicio a los demás, en un nivel sincero de expresión, de cuidado por otros. Amor es sinónimo de un alma transformada que es capaz de no tener envidia. Envidia en el griego allí es celo. Y sí, celo, de ahí se deriva la palabra celos, que significa sentimientos acalorados en contra de alguien. Increíble. Pero un alma transformada es por el amor, es sinónimo de un alma que no envidia. Es un alma que no se jacta. Jactarse, ya sabes que tiene que ver con presumir, con ser. La palabra original dice fanfarronería, imagínate. Díganme si no. Alguien dice, pero ¿por qué esa persona es así? ¿Por qué es acá? ¿Por qué hay tantas de estas cosas alrededor de nosotros? Voy a decirlo así. En la propia iglesia. Porque lo que nos falta es transformación en el alma. Porque un alma que es transformada en ese amor es un alma que rompe con la envidia. Es un alma que deja de jactarse. Es un alma que deja de envanecerse. Es un alma que no es gobernada por lo indebido. Es un alma que dejará de buscar lo suyo. Es un alma que no se va a irritar como cuando a veces, ¿se acuerdan? Antes de que Cristo empezara a transformarnos, nos molestaba cualquier cosa. O sea, a lo mejor soportabas algunas cosas y a lo mejor criticabas a los que eran débiles en esas cosas que tú eres fuerte. Pero tenías tú también tus propias debilidades. Pero es el amor de Cristo, es la vida de Cristo expresada en amor, la que puede dejar de irritarse, la que puede dejar de buscar lo suyo, la que puede dejar de ser gobernada por lo indebido. Esta alma transformada por el amor, expresa el amor cuando empieza a manifestar que ya no es rencorosa. ¿Qué es una persona rencorosa? Una persona rencorosa es alguien que tiene registro de todas las ofensas que las personas le han hecho. Pero cuando el Señor transforma tu alma, fíjate qué hermoso, te quita empieza a haber una sustitución de memoria. Y empiezas a tomar la memoria espiritual como tu realidad. Y aunque no olvidamos en el sentido estrictamente mental, no olvidamos lo que nos hicieron, pero eso ya no gobierna nuestros pensamientos porque aprovechamos la mente de Cristo con su memoria espiritual. No sé si me explico. Voy un poco rápido, pero espero que esto quede claro. Es extraordinario y es liberador. Cuando el Señor empieza a transformar tu alma, empiezas tú a tener la capacidad ¿de qué? De poder tomar la memoria del Espíritu, porque ahí recuerdas cuán amado, cuán perdonado, cuánta gloria hay en Cristo y cuánto amor hay de Cristo para ti. Y entonces te desconectas de todo ese conteo y de ese registro de las ofensas que has recibido. Entonces, en otras palabras, estás cortando, te voy a decir así, estás acabando con el rencor, estás terminando con esos lazos que te ataban al rencor y te ataban al odio, a la molestia, a la amargura. Eso es extraordinario. Un alma que ha sido transformada en el amor es capaz, te voy a decir ahora de qué es capaz,
de soportar todo sufrimiento. O sea, en otras palabras, nunca se da por vencida. ¡Wow! ¿Sí? ¿Por qué tenemos tantos altibajos en la iglesia de Cristo aún? ¿Por qué tenemos, ay, vamos bien y de repente no tan bien? Y vamos bien y de repente, ¿por qué hay? La misma gente no tiene la respuesta. ¿Por qué no tengo yo una vida estable? La clave es sencilla. No has emprendido el camino de la transformación. No has querido emprender el camino de la formación de Cristo. Porque este Cristo, que es amor, cuando te empieza a transformar, empieza a ocasionar que tu vida, que tú nunca te des por vencida. Nunca te das por vencido porque todo lo soportas. Esta vida transformada en amor, esta alma transformada en amor es capaz de creer la realidad de Dios. En otras palabras, jamás pierde la fe, jamás pierde la confianza. ¿Por qué no tengo fe? Pastor, ore por mí. Es que ya tengo tantas dudas. Es que tu problema no es que oremos por ti o no oremos por ti. De nuevo, tu problema es que tu alma no está siendo formada en la realidad. Ve la realidad de Dios como un riesgo que no quiere tomar. Por eso es importante que seamos formados. Porque cuando ese Cristo en nosotros, en amor, empieza a formarse, empieza a producir un alma que todo lo soporta, que todo lo cree, o sea, que jamás pierde la fe. Un alma que es capaz de esperar, o sea, que tiene esa virtud de la paciencia, no se impacienta, espera con anhelo, espera con placer, espera con gozo, a pesar de que todavía no tiene lo que tanto anhela o lo que necesita, incluso no pierde su gozo, no está enojada, no está reclamando, no está molesta con Dios porque no le ha dado lo que esperaba. En otras palabras, un alma que ha sido transformada en este amor que es Cristo, es capaz de soportar. Todo eso, esto que es capaz de soportar, ¿qué significa? Que se mantiene firme en toda circunstancia. Todo eso, soportar, la capacidad de esperar, la capacidad de creer, la capacidad de sufrir, la capacidad de alegrarte en la verdad, la capacidad de perdonar y no ser rencoroso. Todo eso, te voy a decir, según 1 Corintios 13, es expresión de amor. Repito, todo eso es la expresión del amor a través de un alma que ha sido transformada. Todo eso. Eso no es la expresión de alguien que se esforzó por ser mejor. Esa es la expresión del amor de Dios cuando ha transformado un alma y esa alma expresa estas virtudes tan extraordinarias. Maravilloso es el Señor en nosotros, expresándose. Por eso Pedro decía, esta transformación es para amor. En otras palabras, ¿es para qué? Es para manifestar paciencia, fe, fortaleza, entereza, alegría, perdón, carácter, paciencia, no arrogancia, no malignidad, no envanecimiento, no jactancia. Por eso, un alma formada en Cristo, Dios no tiene problema de ponerla en lugares de alta exposición, en ámbitos de autoridad y de gobierno, porque esa alma está rendida al Señor. Hay tanto de Él en ella que lo que expresa es humildad en vez de jactancia. No sé si me estoy explicando. Urge la formación de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios necesita gente como tú en lugares donde te van a aplaudir, donde te van a alabar, pero tú
no te vas a inflar. Porque por ahí ya ahorita fui rápido, pero uno de los envanecerse, sí. La palabra envanecerse es una palabra griega que es fusio, que significa inflado. Pero aquel que ha sido formado en el amor no se infla. Vean qué maravilloso, no se infla. O sea, a Dios le urge que seamos formados, porque en esa formación de amor y para amor podremos soportar que la gente haga lo que sea y te reconozca y te alabe y te aplauda, y tú le darás honestamente la gloria a Cristo, y tú llevarás toda esa aparente reconocimiento, lo llevarás al Señor. Y entonces al que verán será a Cristo. Poderoso el amor. Son expresiones de amor. Según lo que dice 1 Corintios 13, son expresiones de amor. Entonces no se equivocó Pedro. Él dijo, la transformación es para amor. ¿Cómo? Sí, para ese amor que se expresa de estas maneras. Y eso es extraordinario. Por eso, el apóstol Pedro, allí en esa carta, habla y dice, la semilla que te fue sembrada es poderosa. Eso que te fue sembrado permanece para siempre. Y termina diciendo, el hombre y la gloria del hombre termina. Pero la palabra que te fue sembrada permanece para siempre. Imagínate, nosotros portamos una vida eterna. Qué maravilloso, que ya nunca se marchita. Bueno, dejemos que esta vida eterna que tenemos transforme todo nuestro ser. Amén. Eso es lo que el apóstol Pedro le dice a estos muchachos en este primer capítulo, y les dice, obedezcan a la verdad, obedezcan a esa realidad para que sus almas sean transformadas. Hemos terminado, vamos a dar gracias, papá.